Bueno, pues buenas tardes, princesa. Una vez más estamos aquí en tarde de viernes en nuestro café de princesas. Y yo ya tengo mi cafecito aquí a la mano y en esta tacita, esta es la taza del café de princesas. Ahí está su logo. Y bueno, para mí es un placer celebrar cada tarde de princesas compartiendo la palabra de Dios. Amén. Y bueno, hoy tengo una palabra, yo creo que tú ya la has oído muchas veces. Yo creo que es una palabra que la mayoría de las personas en algún punto de su vida la han escuchado, porque es muy significativa. Y la encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una palabra poderosa que tengo para ti el día de hoy y que yo creo que va a ser de bendición para tu vida. Pero antes de compartir la palabra, pues te invito a que oremos juntas. Ya estamos dos reunidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé quién sea, pero ya veo ahí que aparece una persona conectada. Así que tú y yo ya somos mayoría. Vamos a ponernos de acuerdo para pedir que el Espíritu Santo esté con nosotras y nos dé revelación. Amén. Pues bueno, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque tú renuevas tu misericordia cada mañana. Y durante todo el día, Señor, nos llevas así, Señor, guardadas en la palma de tu mano, Señor. Y tu palabra dice que nada ni nadie nos va a apartar de ahí. Gracias, Señor, porque hasta este momento del día has llegado, has estado con nosotros, Señor. Te alabo y te bendigo porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque eres digno, Señor. Porque, Señor, tú te mereces toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque has hecho cosas maravillosas en nuestra vida, precioso Dios. Por eso, Señor, esta palabra, Señor, que para mí ha sido vital en mi vida, yo te pido, dame, Señor, la revelación completa para hacerla llegar a quien esté conectándose en esta tarde, Señor, que pueda tener esa revelación que baja del cielo y traiga transformación a su vida. Espíritu Santo de Dios, a ti te entrego el control, Señor, de lo que mi boca habrá de hablar, Señor. A ti te entrego, Padre Celestial, este momento, Señor. A ti te entrego, Señor, los oídos y los corazones de cada mujer que escuchará esta palabra, ya sea en este momento o ya sea en una repetición de este video, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea una palabra que traiga vida a nuestros huesos secos y que podamos, Señor, en esta tarde tener este tiempo, Señor, de unidad, este tiempo de comunión contigo, Señor. Te lo pedimos con clamor, Señor, en nuestro corazón, porque anhelamos tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, Mari. Qué gusto verte conectada, Maricelas. Y bueno, yo les decía, esta palabra, pues para mí ha sido crucial. Antes de empezar a platicártela, déjame decirte que trajo mucha bendición a mi vida hace algunos años. Estaba yo orando, yo le decía, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida, Señor? Yo he escuchado que hay llamados y que hay propósito y que hay algunos ministerios, Señor, ¿y dónde me toca a mí? Y yo insistía delante de Dios que yo quería saber en dónde tenía yo que trabajar. Y yo estaba en una ocasión en la iglesia Torre Fuerte en Río Bravo. Estábamos levantando la misión de Río Bravo. Y se cruza la pastora Vero Chaverri, que ella se mueve en la profecía. Y dice el Señor que has estado preguntándole que dónde quiere Él que tú estés, ¿no? Y dice el Señor que vayas y leas 2 de Corintios capítulo 5. Y dice de manera muy específica, y me da el versículo, que era el versículo, 20, perdón. Y entonces yo voy y leo, y todo el capítulo me encantó. Y ahí entonces entendí que yo tenía un llamado especial
y que este llamado hasta el día de hoy lo he estado ejerciendo, ¿no? Entonces, por eso para mí es bien significativa esta palabra, pero hoy que quiero empezar desde antes del versículo 20, que es el que era especialmente para mí, quiero compartirte un poco desde antes. Específicamente la palabra la estoy centrando en el versículo 17, por eso de nombre le puse a esta reflexión: ¿qué vamos a hacer con el nuevo yo? Porque Dios nos está hablando de algo nuevo que está poniendo en nuestra vida, y qué vamos a hacer con ello, ¿no? Entonces, había pensado poner otro nombre, pero bueno, de última hora creo que esto quedó mucho más acorde. A ver, te quiero leer todo el contexto de lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 15 al 20. Dice, lo voy a leer en la Reina Valera y luego voy a trabajar un poco en la versión de Dios habla hoy. Y dice en la Reina Valera, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ahí descubrí que Dios estaba llamándome a ser embajadora, y todo lo que esto ha significado para mi vida ha sido glorioso, ha sido grandioso. Y tal vez te lo voy a contar un poquito más adelante, pero hoy quiero que tú y yo nos enfoquemos en lo que está significando esta palabra. Esta palabra, en la versión de Dios habla hoy, en el versículo 15 dice, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Esta es la primera parte en la que nosotros somos desafiadas. Antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, todas teníamos alguna historia. Algunas muy buenas, otras muy malas. Pero yo te puedo asegurar que aunque la historia fuera muy buena, tenía algunas áreas en las cuales tal vez no estabas bien, no estabas cómoda, porque al final de cuentas no puede ser posible que una persona que no tiene a Cristo en su vida pueda tener una vida de plenitud. La única plenitud proviene de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la realidad. Así que aunque hubieses desde tu criterio personal considerado que tu vida era buena, déjame decirte que en algún punto algo le faltaba a tu vida. Y eso algo, pues es la plenitud de nuestro Señor. Ese algo es la presencia del Espíritu Santo que nos da poder y nos da autoridad. Ese algo era la capacidad o la sensibilidad de poder estar atenta a lo que Dios tenía para tu vida y que lo pudieras entender y que lo pudieras aplicar o implementar en tu vida con buenos resultados. Entonces, en algún punto, cada una según su propia historia y su trasfondo, en algún punto cuando llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo, empieza a tener una nueva realidad. Di por favor en voz alta, nueva realidad. Otra vez, nueva realidad. ¿Qué quiere decir esto? Tú tenías una realidad que tal vez tú pudieras analizar fríamente y la pudieras calificar. Yo no sé si era una realidad en la que había abundancia o escasez, o carencias, o limitaciones. A lo mejor era una realidad donde tal vez había muchas cosas muy buenas, pero en lo profundo de tu corazón a lo mejor había dolor, a lo mejor había abandono, a lo mejor había humillación, a lo mejor había pérdida, no sé. Algo pudiera haber estado pasando, no lo sé. En mi caso personal, mi realidad era que estaba en una relación
aparentemente sin problemas. Con mi esposo no había pleitos, no había gritos, no había insultos, no había ofensas, pero tampoco había amor romántico, no había un amor sacrificial de uno por el otro, no había un amor en el cual hubiese una chispa de alegría, de felicidad, de camaradería. Estábamos juntos, pero cada uno guardando una prudente distancia uno del otro para no herirnos, pero en realidad no estábamos bien. A causa de esa situación, o bueno, la causa principal de esa situación había sido un problema financiero que habíamos tenido, y yo me sentía defraudada por mi esposo, que él no había resuelto el problema, había hecho lo que el avestruz, escondió la cabeza, el problema creció, y ahora yo era la que tenía la principal amenaza, porque eran en mis tarjetas de crédito, no teníamos para pagar. Llegaron unas personas diciendo que era del banco, luego supimos que no eran del banco, pero en el momento pues no lo sabíamos, y nos dijeron que venían a ver con qué iban a embargarnos. Cuando se dieron cuenta que no teníamos nada para embargarnos, entonces me amenazaron con que a mí me iban a llevar a la cárcel. Y yo esperaba que mi esposo fuera así como un príncipe en una... con su armadura reluciente y un caballo blanco precioso, y que me defendiera. Y resulta que mi esposo no lo hizo. Y eso a mí en lo personal, para mí fue como una traición. Para mí fue como deslealtad de parte de él. Porque yo decía, o sea, la que va a ir a dar el bote soy yo, y él está como si nada. Entonces yo no me di cuenta que eso le fue guardando rencor en mi corazón. Lo guardé para mí, porque no era capaz ni de admitirlo ni para mí. Porque yo era muy buena, Entonces, ¿cómo iba yo a tener rencor contra mi esposo? Lo cierto es que sí estaba ahí el rencor, estaba guardado, era veneno que me estaba destruyendo, y que eso había hecho que de alguna manera la relación entre él y yo se enfriara. A causa de esa frialdad entre nosotros, pues el que empieza a sufrir más es nuestro hijo. Él empezó a sentirse incómodo. Yo estaba todo el tiempo molesta, nada de lo que él hacía me producía algún contentamiento, ni satisfacción, ni orgullo, ni nada. Mi esposo para mi hijo no representaba sino un compañero de juegos que no le iba a resolver tampoco las cosas, y entonces mi hijo empezó a aislarse, a empezar a separarse de nosotros, a no querer tener nada que ver con nosotros. Y eso pues lo llevó a él en una profunda depresión. Mientras que yo estaba hundiéndome en la amargura, él se estaba hundiendo en la depresión. Buenas tardes, Luciana. Buenas tardes, Reina. Gusto saludarte. Entonces, esto me llevó a enfermarme. Empecé a tener muchos problemas de salud. Me empezó a dar todo lo que se puedan imaginar. Una de las cosas más complicadas es que a mí me daban migrañas espantosas que me hacían perder la vista por una hora, a veces más. Y era un estilo de vida completamente difícil. Y a lo mejor, financieramente hablando, yo tenía muy buenos ingresos, trabajábamos muchísimo mi esposo y yo, pero la realidad es que no había plenitud en nuestras vidas, ni en la de él ni en la mía. Esa era la realidad que nosotros teníamos. Y entonces dice la palabra de Dios que Cristo murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Es la primera parte que te tengo que decir. Cuando llega Jesús a mi vida, yo ya no pude seguir viviendo para mí misma. Mi vida empezó a tener una nueva realidad. Y esta realidad era que la verdad que Dios ha hablado en su palabra empezó a desplazar mi realidad dolorosa. Mi realidad de tristeza, de enojo, de frustración, de amargura se empezó a mover, porque en los brazos de nuestro Señor Jesucristo empecé a sentir paz, empecé a sentir alegría, lo primero que sentí fue paz, y lo siguiente fue un gozo impresionante, impresionante. Yo tuve este encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el bar de un hotel, en una reunión completamente laica, y ahí me presentaron a un Jesucristo maravilloso. Y fue tan fuerte la presencia del Espíritu Santo de Dios que literalmente el Espíritu Santo me embriagó. Yo tuve un Pentecostés en esa primera vez. Y cuando mi esposo va por mí, yo salí atacada de la risa.
Y él pensó que yo estaba ebria, que yo había bebido, pues me había dejado en el bar de un hotel y yo salí feliz después de haber tenido años de amargura, de dolor, de resentimiento, padeciendo un insomnio crónico. De repente mi vida había sido transformada. Y esa fue mi nueva realidad. Entonces yo me doy cuenta a través del tiempo que yo empiezo a tratar con nuestro Señor Jesucristo, que mi vida ya no me pertenecía a mí, le pertenecía a Él. Él la compró a precio de sangre. Por lo tanto, yo ya no podía tener la misma realidad y yo quiero profetizarte a ti. Yo no sé en qué situación estés tú ahorita. Yo no sé si a raíz de la pandemia tu situación cambió. Pero déjame decirte que no importa cuál sea tu realidad en este momento, la verdad de Dios tiene el poder de desplazar esa realidad y establecer una realidad diferente que vaya de acuerdo con lo que Dios habla. Para esto, tú y yo tenemos que estar bien atentas. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué hay escrito entre líneas? ¿Qué cosas tenemos tú y yo que hacer para que la verdad de Dios se manifieste en nuestra vida y tengamos vidas plenas, vidas llenas de ese favor de Dios, de poder caminar bajo cielos abiertos, de poder vivir bajo cielos abiertos, bajo la esfera de la gloria de Dios? Y que esta esfera se abra y caiga, así como cuando se rompe un globo lleno de confeti y te baña, ¿no? Igual, pero con la gloria de Dios. Amén. Entonces, la primera parte es que Dios dice, ya no puedes vivir para ti misma, sino tienes que vivir para Jesucristo, porque Él murió y resucitó por ti y por mí. Y entonces ahí la puerca tuerce el rabo, porque toda la vida hemos sido entrenadas para vivir para lo que nosotros queremos y hemos aprendido tantas cosas buenas y malas, pero enfocadas en la parte en la cual tú vas primero. Y cosas tan absurdas como primero mis dientes y después mis parientes. O el que pega primero pega dos veces, ¿no? O sea, salte con la tuya. Cosas como, por ejemplo, es preferible pedir perdón que pedir permiso. Entonces no le rindo cuentas a nadie. Entonces vivo en mis términos, vivo bajo mi criterio, vivo de acuerdo a lo que creo que debería de ser y no a lo que realmente es. Y Dios me dice, ya no puedes seguir viviendo de esta manera, tienes que aprender a vivir para Jesucristo. Vivir para Jesucristo significa vivir poniendo atención en qué espera nuestro Señor Jesús de ti y de mí. Y en esta palabra vas a encontrar que Él ya tiene una esperanza, una expectativa de lo que debería de ser tu vida y mi vida a partir de ahora. Amén. Entonces, vamos al versículo 16 y dice, por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios del mundo. Esa es la primera parte. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así. Entonces, antes de tener esta relación con nuestro Señor, había un criterio formado por años y años de acondicionamiento mental. De acuerdo en donde tú has crecido, de acuerdo a la iglesia que has sido, o si has sido o si no has sido, de acuerdo también a cómo se expresaban tus padres, a tu entorno. Y entonces se te formó una línea de pensamientos en vertical y en horizontal. En vertical se formó una línea de pensamientos con respecto a nuestro Señor Jesucristo. No tenían que ver con la verdad, no tenían que ver con todo lo que la palabra dice, sino todo lo que escuchábamos decir. Y yo te voy a decir que tristemente, yo crecí en la iglesia tradicional, y cuando digo tristemente no fue porque crecí ahí, sino porque crecí sin entender quién era Jesucristo. Me lo sabía de memoria, me lo sabía porque aprendí el catecismo, aprendí las lecciones de la escuelita dominical, y me lo sabía como periquito, pero no entendía quién era Jesús. Toda mi vida giraba en torno al Padre nada más, y Jesucristo era la parte que yo utilizaba en la fórmula de oración. Y esto, y esto, y esto, y esto por nuestro Señor Jesucristo, amén. Tenía que ir en la fórmula para que mi oración fuera escuchada. Ese es mi testimonio. Yo no digo que sea el tuyo, pero a lo que voy es que yo no tenía un pensamiento acerca de nuestro Señor Jesucristo correcto. Por eso aquí dice
pensábamos de Cristo según los criterios del mundo. Entonces, según ese criterio, Él era básico. Para mí era parte de una fórmula de una oración. Por otra parte, tampoco entendía que por medio de Jesucristo yo tenía acceso al Padre. Había la manera de entrar directamente al Padre. Y entonces, ¿qué pasa? Buscaba fórmulas, rezos, en los cuales buscaba una abogada o un abogado que pudieran entrar hasta el Padre. Cuando Jesucristo había abierto la puerta y Él era el acceso para llegar al Padre. Tampoco entendía que por medio de Jesucristo el Espíritu Santo había quedado disponible para mí. Era parte del regalo de haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Por lo tanto, todo lo que yo pensaba de Jesucristo era casi nada. Y luego lo que pensaba de Dios tenía mucha confusión. Por una parte me habían enseñado que Dios castigaba. Luego de repente llega a mi vida un tiempo donde estuve en un movimiento de renovación carismática y Dios es amor, y era maravilloso, ¿no? Pero eso no significaba que porque fuera amor iba a ser permisivo con mi vida o no iba a tener que rendirle cuentas. Entonces vivía como que nunca sabía cuál era el término medio. Por lo tanto, yo tenía una imagen de un Dios creado por la opinión de otras personas porque no le había conocido de manera personal e íntima. Yo no sé cuál sea tu caso, pero yo pienso que muchas están igual o estuvieron igual que yo. Si ese es el caso, ponle ahí yo. ¿Sí? O si tu caso no, y tú siempre has tenido claridad, bueno, ponle gracias a Dios. Yo sí tenía claridad de quién era Dios. Pero la verdad es que mi juicio de Dios, acerca de quién era Dios, lo había forjado la gente. No lo había forjado Dios mismo. No había sido el Espíritu Santo el que me lo había revelado. No había trabajado Dios en mí. En una parte del Evangelio, cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Bueno, con los discípulos, Pedro le contesta, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús voltea y le dice, muy bien has dicho, Pedro, dice, pero esto te lo reveló el Espíritu Santo. Así que yo he entendido que sin la acción del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, nos quedamos cortas en la revelación. No nos es revelado grandes partes del misterio de Cristo. No obtenemos la revelación de algunas partes de todo lo que Dios es, lo que Dios representa, lo que Dios espera, lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces estamos tratando de vivir en una nueva vida con un código pasado. Es como si te dijeran, ¿sabes qué? Te renové tu casa. ¿Has visto esos programas donde de repente llegan y le transforman la casa a alguien? Y ahora la nueva casa está padrísima. Y te dicen, ¿sabes qué? Te lo renové todo y hasta te puse tu nuevo sistema de alarma. Y resulta que tú quieres entrar a esa casa nueva poniendo el código de la vieja alarma que tenías. Pues no vas a poder entrar. O queriendo entrar con la llave de la chapa de la anterior puerta, no vas a poder entrar. No puedes llegar y disfrutar lo nuevo si no reseteas la mente y le metes la nueva información. Amén. Y esa es en la parte que decíamos así como que vertical. Ahora, en la parte horizontal tiene que ver con cómo me relaciono con la gente. Y ahí también tenemos muchas información o muchos criterios, a veces equivocados, que hemos aprendido como merolicos o porque alguien más nos los ha enseñado, que no reflejan la realidad, sino que reflejan lo que otros han opinado y que hemos aceptado como cierto, como correcto, como básico. Como cuando la gente dice, es que las mujeres dicen, todos los hombres son iguales. No es cierto. O cuando dice, es que nacimos mujeres y no vamos a poder salir adelante. O es que la mujer solamente aquí en México nada más nació para tal o tal cosa, ¿no? Y empieza lo que uno está hablando no es la verdad. Uno está hablando lo que ha oído de otros, lo que escuchaste de tu mamá, de tu papá, de tu entorno. Es que la mujer decía, así fue criado mi esposo. La mujer en la casa y el marido en la calle. Y entonces llega mi marido muy mono y tú te quedas en la casa y yo me voy a la calle. ¿Qué te pasa? A mí mi mamá me enseñó que a donde ande mi marido iba a estar yo. Así que vámonos, yo me voy contigo.
A él le enseñaron que a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero, y no quería rendir cuentas. Y mi papá llegaba y le decía a mi mamá, chaparra, aquí está el gasto, administralo, es todo lo que hay. Y mi mamá veía cómo hacía las cosas. Entonces, son culturas diferentes, son ideologías diferentes. Y con esas nos forman. Entonces dice la palabra de Dios, no puedes estar pensando de todos los demás, de cómo se van a comportar conforme pensabas antes, porque ahora tú tienes una nueva mentalidad. Esto nos cambia la vida, porque si anteriormente estábamos acostumbradas a desconfiar, aunque nos topáramos con gente buena, tarde o temprano íbamos a desconfiar de alguien. Si nos enseñaron a lo mejor a, no sé, vivir todo el tiempo cuidándonos o resentidas o siempre juzgando, cuando llega gente buena a nuestra vida no la sabemos tratar. Incluso a mí me ha tocado tratar a personas que cuando yo las empiezo a conocer parecen así como erizos, no las puede uno ni abrazar porque te hieren con sus espinas, porque están a la defensiva. Y esto es porque somos producto de una vida pasada, de vivencias, de pensamientos, de ideologías, de doctrinas, de filosofías que fueron llenando nuestra mente. Entonces ahora que llegamos a los pies de Cristo, queremos disfrutar lo nuevo, todo lo que Dios nos tiene, pero seguimos actuando con los pensamientos pasados. Y Dios dice, así no va a funcionar. Necesitamos encontrar el botón para resetearnos y sacar y desaprender todo lo que habíamos aprendido y sacar de la mente toda esa información y empezar a forjar nuestra mente con una nueva línea de pensamientos, no personales, no de otras personas tampoco, sino de Dios. Por eso tú y yo necesitamos leer la palabra, alimentarnos de la palabra, tener tiempo de oración y de intimidad con nuestro Señor, para que nuestra mente empiece a ser cambiada y renovada. Amén. Y dice, por lo tanto, en el versículo 17, que es el versículo base, dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Gloria a Dios por ello. Pero aquí nos encontramos tres cosas bien interesantes. Número 1. Tengo que estar unida a Cristo. Di en voz alta, tengo que estar unida a Cristo. Otra vez, dilo como si en realidad lo entendieras. Tengo que estar unido a Cristo. Esto significa que no puedo esperar una vida diferente o experimentar la plenitud o experimentar todo lo nuevo yo sola. Yo, para poderlo tener, yo necesito tener una relación personal e íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de su propio Espíritu, yo voy a ir siendo enseñada, voy a ir siendo entrenada para poder vivir la nueva vida de la cual Dios está hablando. Amén. Amén o no amén. Y luego dice, las cosas antes de esto dice, tengo que estar unida a Cristo, dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. ¿Y qué va a significar ser una nueva persona? Porque yo ahorita tengo más años que antes, ya no me puedo quitar años. No voy a cambiar de esposo, no voy a cambiar de hijos, no voy a cambiar ni de casa. ¿Qué significa entonces ser una nueva persona? Significa que tengo una nueva oportunidad. Significa que antes de esto yo estaba destituida de la gloria de Dios. Estaba destinada a pagar un precio alto por mi mala vida, por mis pecados. Antes de nuestro Señor Jesucristo, lo único que yo tenía claro es que cuando yo muriese, mi eternidad no iba a ser con Dios, porque no tenía a Dios como mi Señor ni mi Salvador. Amén. Entonces estaba ya, digamos, en la lista de los que iban a ser ahí pasados, ahí, primero a ser juzgados públicamente y luego condenados. Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Qué nos esperaba? Y entonces Dios viene y dice, no, yo también pagué por ella. Pero no es del pueblo de Israel, no importa, pero yo pagué por ella.
Entonces yo tengo acceso a esta salvación. Y ahora tengo una nueva oportunidad. Y en esta nueva oportunidad no va a cambiar mi pasado. Pero con esta nueva oportunidad, número 1, puedo sanar el pasado para que no me lastime el presente ni me dañe el futuro. Número 2, no va a cambiar la parte que está aquí, el exterior. Pero va a cambiar mi corazón, y mi corazón hermoso y alegre va a hermosear mi rostro y lo va a rejuvenecer. Por lo tanto, va a haber una transformación de mi vida. Número 3, y creo que esto es lo más importante. Esta nueva persona con esta nueva oportunidad puede, porque ya se pagó el precio, puede empezar a vivir como hija del rey, como princesa, como una reina, como alguien con poder y autoridad. Y tienes, obviamente, que ser entrenada para poder ejercer ese poder y esa autoridad. Y esto es, yo creo que una noticia maravillosa. Cuando esta pastora se viene y me dice la palabra de Dios, y me dice, y tú lee, primero me dijo que era el versículo 20, pero me dice, pero tú léete todo el capítulo, de hecho del 15 en adelante sobre todo. Y yo veo esta parte. Yo ya tenía el café entre princesas, y yo lo que entendí es que Dios estaba confirmando que había sido obediente con este llamado, porque efectivamente, al ser una nueva persona, ahora tenía una nueva identidad, como hija de Dios y como princesa. Y entonces ya tenía algo que hacer. ¿Qué vas a hacer tú con esta nueva oportunidad que Dios te da? Con esta renovación de tu vida, ¿qué vas a hacer? Hay gente que llega a los pies de Cristo, pero no cambia este chip. Y entonces trata de poder aprovechar la nueva oportunidad con los viejos pensamientos, moviéndose con las viejas pasiones, deseando las mismas cosas que deseaba antes, ahora con una intensidad diferente, tratando de seguir tal vez las enseñanzas sin poder disfrutarlas, porque de alguna manera todavía todo lo viejo, todo lo que ya se arranció, todo lo que ya está ahí con olor a podredumbre, ahí sigue contaminando lo nuevo. Por lo tanto, tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza, dice la palabra de Dios. Tengo que arrancar y tener una transformación total. Así es que en este mismo versículo dice que todas las cosas viejas pasaron y se han convertido en algo nuevo. ¿Cuáles son todas esas cosas viejas de nuestra vida? Los hábitos, los pensamientos, la ideología, las doctrinas con las que fuimos enseñadas, los paradigmas de nuestra vida, todas las cosas que hasta el día de hoy han estorbado para que tú y yo seamos felices, para que tú y yo seamos plenas, para que tú y yo podamos vivir como hijas del Rey. Y entonces si tú te pusieras a analizar, hicieras un listado de todas las cosas que te enseñaron, que se contradicen con lo que Dios dice, entonces te darías cuenta por qué ahorita tal vez tu vida no es de plenitud. Porque no podemos a veces, aunque queramos, no podemos movernos en esta nueva naturaleza sin habernos desechado de lo anterior. Eso anterior sigue estorbándonos en la nueva realidad, en esta nueva oportunidad. No sé si me explico o te estoy confundiendo con tanta palabrería. Pero déjate lo pongo de esta manera, a ver si lo puedo ilustrar, y le pido al Espíritu Santo que me ayude a ilustrártelo bien. Dios dice, por ejemplo, en su palabra, dice que eres la luz del mundo. Pero resulta que dice también que una luz no se esconde debajo de la cama, sino que se pone en lo alto para que brille y para que alumbre las tinieblas. Sin embargo, a lo mejor a ti y a mí nos enseñaron que no podíamos hablar delante de los hombres, que no podíamos a lo mejor tomar la palabra, que no era bien visto que la mujer opinara, que la mujer participara, que no tenías nada bueno que aportar, que lo que salía de tu boca tal vez eran puras tonterías. Y cuando te llega el momento de brillar, de ser luz que alumbre el camino de otros, no puedes. Se te traba la boca, te da terror, no hayas cómo hablar, sientes en tu corazón el anhelo de querer hacer algo por alguien más, pero no puedes porque tu vieja naturaleza sigue
haciéndose cargo de tus acciones aún con Cristo. Entonces nosotros tenemos que pasar por un proceso de desaprendizaje en el cual nos deshagamos de todo lo que teníamos y empecemos a dejar que sea Dios el que esté forjando nuestra nueva vida, que nos ayude a alcanzar la plenitud de lo que Él ha hablado. Amén. Y entonces aquí entra el cómo se hacen las cosas. En el versículo 18 dice, todo esto es la obra de Dios. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que yo lo tengo que hacer? Sí. Tú tienes que tomar las decisiones, pero quien va a trabajar y va a hacer la mejor obra es nuestro Señor. Por eso dice que tengamos confianza que la buena obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a dejar completamente lista para lo que Él quiere. Amén. Dice, todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Entonces aquí empieza a aparecer el propósito de nuestra vida. En primer lugar, Dios es quien hace la obra. Él se mueve de manera sobrenatural, majestuosa, soberana. Él utiliza al Espíritu Santo para que haga todas esas cosas que nosotros no podemos hacer. Pero hay un propósito, y el propósito es que nosotros continuemos la obra que Él empezó. ¿Cuál obra? La de reconciliación, la de compartir las buenas noticias, la de evangelizar al mundo, la de ir por las naciones y haciendo discípulos. Esa es la parte que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a los pies de Cristo, no cambiamos el chip, y entonces llegamos a querer una vida en la cual nos den lo que sentimos que nos deben. Como sufrí mucho, como me hicieron mucho daño, ahora que ya estoy en Cristo solamente quiero plenitud, quiero libertad, quiero placer, quiero pasarla bien, pero ese no es el plan de Dios. Esas son las añadiduras. Pero el plan de Dios es la reconciliación. Buscando el reino de Dios y su justicia, todo llega por añadidura. Pero el reino y la justicia de Dios es la reconciliación. La razón por la que Dios tiene un reino aquí en la tierra es porque tiene un ministerio. Y ese ministerio es el de la reconciliación. Es de compartirle a la gente cómo era tu vida antes y cómo Dios la ha transformado. Y cómo ahora vives cada día mejor. Y cada día tienes mayor plenitud. Y cada día tienes más que hacer. Y cuando hablo de hacer no me refiero de obligaciones, me refiero que tienes más poder o más autoridad para hacer cosas. Con menos esfuerzo y con mucha más facilidad y con mucha más libertad. Y ese es parte del trabajo que tal vez tú y yo no estamos haciendo, o no lo hacemos de tiempo completo, o no lo hacemos como Dios lo está demandando. Por eso, en el versículo 19 dice, es decir que, nos explica todo este asunto. En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hemos vivido dejó de tener validez. Ya no está en nuestra contra. Ha sido borrado de nuestra lista todos los pecados, todas las cosas en las que fallamos, todas aquellas cosas en las cuales de alguna manera lastimamos o dañamos el corazón de nuestro Señor. Y entonces dice, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que si tú no sabes qué vas a hacer con nuestra nueva vida, el Señor te está diciendo, yo ya determiné lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer es ayudarme a reconciliar al mundo con el Padre por medio del Señor Jesucristo. Hacer una obra de evangelización, llevar las buenas noticias, decirle a la gente que hay un Dios que les ama. Y en este tiempo de pandemia esto es crucial. Esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto en el cual tal vez no vamos a salvar la vida de una persona, pero tal vez podamos salvar su alma. Y eso es mucho más valioso, mucho más
precioso a los ojos de Dios. Amén. Así que en el versículo 20 dice, así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Y entonces ahí se establece para mi vida el llamado que Dios me dio. Embajadora de Cristo, embajadora del reino de los cielos. ¿Sabes lo que es ser un embajador? ¿Sabes lo que significa llevar ese título? En el mundo secular, los embajadores tienen el mismo cargo de importancia o la misma exigencia de respeto que la autoridad máxima del país que representan. Por ejemplo, en la embajada de Estados Unidos en México, el embajador tiene la misma autoridad que la reina Isabel. No va a hablar por su cuenta, pero siempre que hable va a hablar a nombre de la reina Isabel. Por lo tanto, se le rinden los mismos honores y las mismas cortesías que a la reina Isabel. En la embajada de Estados Unidos en México, el embajador de Estados Unidos es como la misma figura del presidente Donald Trump. No habla por sí mismo, pero lo que habla, lo habla a nombre del presidente Donald Trump. Se le trata como si fuera el presidente, se le da las mismas cortesías como si fuera el presidente, y cuando habla se entiende que está hablando a nombre del presidente. Amén. Así que tú y yo, como embajadoras de Dios, estamos representando a Dios en la tierra. No tenemos la misma capacidad que Dios, pero nos son conferidos los poderes y la autoridad para hablar en su nombre. ¿Y qué haces tú con esa autoridad? ¿Qué haces con eso que Dios te ha delegado? Esto es, dice, para reconciliar a los hombres y a Dios, para que haya una oportunidad y que ningún hombre se pierda. Amén. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta autoridad? En el Evangelio de Marcos, en el último capítulo del Evangelio, en el último versículo del Evangelio, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo confirmaba con milagros el mensaje que los discípulos daban. Cuando tú hablas a nombre de Dios, el Espíritu Santo, que está atento a lo que tú estás haciendo, confirma con milagros la palabra que tú das. Por eso yo entendí que como embajadora, yo hablo a nombre de Dios, y cuando alguien tiene un problema de salud, yo digo, déjame oro por ti, y yo declaro sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él es el que estoy representando. No tengo poder personal, pero tengo el poder de Dios. No tengo autoridad en mi propio nombre, pero tengo autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la mayoría de las veces que yo he orado por sanidad, la sanidad se ha manifestado. Eso es lo que yo estoy haciendo con el poder y la autoridad como embajadora del reino de los cielos. Lo mismo es en cuestiones de salud, que en cuestiones económicas, que en cuestiones legales, que en cuestiones de familiares. Yo tengo poder y autoridad. Y ahí mismo en ese evangelio de Marcos, en el último capítulo, en el versículo por ahí, del 16 por ahí, habla de que Dios nos da poder y autoridad en su nombre. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Cada vez que tú te paras y te dices, yo soy hija de Dios, yo soy embajadora aquí en la tierra, yo creo en el Señor, yo creo en esta promesa, entonces hay señales que te empiezan a seguir a ti. Y una de esas señales, dice, es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo impondremos manos sobre los enfermos y estos van a sanar. Pregunto yo, con esta revelación, ¿por cuántos enfermos vas a orar? Porque déjame decirte que a pesar de que tenemos que tener una sana distancia, yo he orado por enfermos de COVID. Yo he ido y he impuesto manos sobre los enfermos de COVID y estos han sanado. He orado físicamente, directamente, y he orado a la distancia. Y no tiene que ver con que sea una persona imprudente.
He cuidado lo que he podido, pero no he dejado de hacer la obra de Dios, porque si yo soy la embajadora del Rey aquí en la tierra, yo considero que, como todos los embajadores, hay una guardia real que los cuidan. Hay un ejército de la nación que los cuidan. Cuando pasa el embajador de X país en México, viene con su propia escolta. Por lo tanto, yo como embajadora tengo mi propia escolta de ángeles y tú también tienes la tuya. Amén. ¿No es eso maravilloso? Entonces, si tienes una escolta que te cuida y te protege, ¿por qué te da miedo? ¿Por qué te quedas con una vida a medias, con una vida con carencias por temor? Porque no te atreves a ir por más. No te atreves a salir de una zona de confort, no te atreves a ir por ese trabajo que tal vez es muy desafiante, pero no vas a ir sola. No te atreves tal vez a ir y conquistar un mercado nuevo para tu negocio. No te atreves tampoco a ir y hacer algo más grande. Y tal vez tú pudieras decir, ¿y qué tiene que ver, Mirna, el asunto de imponer manos sobre enfermos que la cuestión de trabajo y de negocios? Es que el reino al que tú representas es un reino de abundancia. Va de vuelta, el reino al que tú representas, el reino del cual tú eres llamada a ser embajadora, es un reino de abundancia. Es un reino donde hay prosperidad. Es una tierra bendecida de la cual mana leche y miel aquí en la tierra, pero en el cielo no hay límites. En el cielo las calles son de oro, el mar es de cristal, las puertas son de perlas. Ese es el reino al cual tú y yo tenemos derecho y tenemos acceso y al cual representamos. Por lo tanto, si yo represento el reino de Dios, yo no puedo representarlo de una manera mediocre, de una manera empobrecida, de una manera con limitaciones y con carencias, porque el reino que yo represento es un reino lleno de la gloria de Dios, de las manifestaciones de su gloria. Por lo tanto, yo me atrevo a ir más allá y esto no me va a detener, porque digo, yo no voy en mi nombre a conquistar mercados, yo voy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a extender el reino, y tal vez para poderlo extender tenga yo que estar dentro de un trabajo, o tal vez tenga que estar dentro de un negocio, o tal vez tenga que estar dentro de una iglesia, no sé, pero en algún punto yo voy a tener que hacer esta parte. ¿Qué estás haciendo tú como embajadora de Dios? Porque yo me siento feliz de haber sido nombrada como embajadora del reino de los cielos aquí en la tierra. Y mi casa se convirtió en una embajada. Entonces mi casa se abrió para que todo aquel que es del pueblo de Dios pueda llegar a mi casa y en mi casa recibir todos los beneficios que recibiría en el cielo. Porque eso es lo que pasa. Una embajada, aunque esté la embajada de México, aunque esté en España, ese pedacito que está circundado por una barda es territorio mexicano dentro de España. Y todo el que llega ahí recibe los beneficios de México. Es tratado como mexicano con todo lo que eso significa. Ahora, yo te estoy hablando de un reino mucho mejor que el país más rico al que tú puedas imaginarte. Es el reino de los cielos. Y mi casa es embajada de ese reino. Ahora, ¿qué hace una embajada? Por lo regular, una embajada te ayuda a arreglar tu ciudadanía para que puedas regresar a tu país. Y eso es lo que yo hago a través de todas estas reflexiones y todas estas pláticas, para ayudarte a que tengas todo en regla para que puedas entrar sin ninguna dificultad al reino de los cielos. Ahí mismo en la embajada te dan documentos que te acreditan como ciudadano de ese país. Aquí en esta embajada normalmente lo que te damos es la palabra de Dios, el documento donde dice específicamente que eres ciudadano del cielo, donde dice que tienes una nueva acta de nacimiento, y esa acta de nacimiento dice que tú eres hija muy amada de Dios en la cual Él se complace. Y entonces cuando llegas a mi casa y yo te leo Mateo 3:17, te digo, tú eres ahora esta hija. Entonces ya tienes un documento que te acredita tu nacionalidad del cielo y tu nueva
acta de nacimiento donde el padre es tu papá y es mi papá. Amén. En las embajadas también encuentra uno protección. Cuando hay un disturbio en un país, la gente corre a su embajada y dice, yo ya estoy en suelo mexicano, entonces aunque acá se estén dando de cocolazos, aquí no va a pasar nada porque esto es suelo mexicano. Si atacan la embajada, van a atacar a México, entonces México va a poder venir y contraatacar. O Estados Unidos, o el país que quieras. Y esto es lo mismo, cuando el enemigo viene como río sobre ti, dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor levanta bandera contra él diciendo, a ver, momento, esto es propiedad de Dios. ¿Sí? Bueno, pues en una embajada es lo mismo. Cuando tú estás pasando problemas difíciles y corres a una embajada del cielo, ahí en esa embajada vas a encontrar protección. Vas a encontrar abrigo, vas a encontrar cuidado. Tal vez has estado pasando alguna dificultad y ahí vas a encontrar paz, sosiego. También vas a encontrar dirección, vas a encontrar cómo resolver lo que te está pasando. A eso me he dedicado en los últimos años de mi vida. Mi casa se convirtió en una embajada. Y en estos tiempos, de verdad que han llegado a mi casa. Y en horas que ni se imaginan. En horas de oficina, en horas de no oficina, en horas casi de la cena, en las horas casi del sueño. Me he topado con personas que me han hablado, estás en tu casa. No, vengo del café check-in. Es que me urge hablar contigo. Espérame allá afuera. No me tardo en llegar. Lo que tarde en llegar. Y a las 10 de la noche voy abriendo la embajada para que entre aquel hijo o aquella hija de Dios que está necesitando ayuda. Que necesita una palabra de consuelo, que necesita una oración de guerra, que necesita palabras de liberación, que necesita palabras de sanidad. Y lo ha encontrado en mi casa. ¿Qué va a encontrar el ciudadano promedio en tu casa? ¿Qué va a encontrar tu familia en tu propia vida? Porque para que tú puedas tener una embajada del cielo en tu casa, tú primero tienes que tener tu propia embajada personal. Tu corazón debe ser el lugar donde habita el Espíritu Santo. Si no, no podrías hacer todo el trabajo de embajador al cual Dios te está llamando. Cuando yo leía esta porción en la Reina Valera y usaba la palabra reconciliación, reconciliación y reconciliándonos, y parecía trabalenguas. Pero cuando el Espíritu Santo interviene, yo entiendo que para Dios lo más extraordinario de nuestro cada día, porque para Él no hay días, Él es eterno, es encontrar a hombres y mujeres que quieran aceptar esta nueva oportunidad, que quieran reconciliarse con Dios. No porque Dios les haya hecho algo a ellos, es porque nosotros le hicimos algo a Dios. Lo ofendimos, lo desobedecimos, lo despreciamos, lo desdeñamos, lo hemos juzgado, como lo decía ahorita, a través incluso no de nuestro conocimiento personal, sino de lo que otros han dicho de Él. Y dice Dios, no importa todo lo que tú hayas hecho en mi contra, aun con todo yo te amo. Aun con todo yo quiero darte algo nuevo. Entonces tengo que tener primero esta convicción dentro de mí, tengo que vivir bajo este nuevo criterio, tengo que aprender a hacer de mi propio corazón una embajada para el Espíritu Santo, un templo vivo donde Él quiera estar. Y a medida que esto va haciéndose más fuerte en mí, más constante, más sólido, a medida que esto ocurre en mí, empieza a ocurrir afuera de mí. Y entonces yo puedo empezar a moverme con toda la autoridad, con todo el poder de nuestro Señor. Cuando yo entiendo esta parte, yo empiezo a operar en los dones de Dios. Yo empiezo a operar con la autoridad de Dios. Yo empiezo a operar en un ambiente diferente. A mí si me dijeran, yo recuerdo que en una ocasión estábamos en un seminario y estaba conmigo una amiga muy querida. Estaban hablando de los dones del Espíritu Santo. Y era en otra ciudad y andábamos sirviendo a Dios. Y me dice mi amiga, Ximena, es que tú tienes todos estos dones. Y yo le digo, no, yo sé que tengo este y este. No, pero yo te he visto este y en vez de empezó. Y yo me acuerdo que me quedé pensándolo.
Y yo me doy cuenta que no es que tenga todos los dones, pero como embajadora de Dios aquí en la tierra, Dios permite que operen algunos dones, aunque no los tenga propiamente en mí, pero cuando ha ocurrido una necesidad, esos dones se han activado para resolver la necesidad. Y es esa parte cuando Dios te faculta para que seas una buena embajadora. Entonces, tal vez no tengo todos los dones, no tengo el don de interpretación de lenguas, por ejemplo, pero ha habido ocasiones en que he tenido la claridad de lo que están orando en lenguas porque ha sido necesario para edificar a alguien. No considero tener propiamente un don de profecía como tal, pero sí sé que he recibido revelación de Dios y he tenido autoridad de profeta para soltar una palabra en el momento que lo requiere. ¿Por qué digo que no considero? Porque normalmente los dones que están ahí permanentemente, uno los activa cuando uno quiere. En cambio, cuando son dones operacionales, se activan cuando Dios decide, no cuando tú quieres. Entonces sí sé que Dios me ha facultado y que cuando lo necesito, Él manda todo lo que requiero. Porque para esa circunstancia en especial, necesitaba de estos dones. Pero no se trata de cuántos dones tienes, sino de qué haces con los que Dios te da. Y el primer don que te está dando Dios es el don de la salvación, es el don del Espíritu Santo. Son lo primero que estás recibiendo. Ahora es el regalo de Dios que eres llamada hija de Dios. ¿Qué vas a hacer con esa nueva naturaleza? ¿Qué vas a hacer con esa nueva identidad que viene acompañando a tu nueva naturaleza? ¿Qué vas a hacer con el Espíritu Santo que viene infundado ahí en esa nueva naturaleza? ¿Qué vas a hacer con esta nueva realidad en tu vida? Si no la entiendes y si no la puedes discernir correctamente, no la vas a aprovechar. Y vas a seguir operando con la vieja naturaleza, vas a seguir operando y viviendo las viejas realidades, teniendo todo listo para operar a tu favor y cambiar toda tu realidad actual por una mucho mejor. Entonces, yo quiero retarte en este día. ¿Qué vas a hacer con tu nueva naturaleza? ¿Qué vas a hacer con ese nuevo yo que Dios ha estado trabajando contigo? Que ha estado llenando de nuevas ideas, de nuevos pensamientos, de nuevas estrategias, de nuevos conocimientos, de nuevas revelaciones. ¿Qué vas a hacer con todo ello? ¿Cómo lo vas a usar? ¿En dónde lo vas a usar? ¿Cómo vas a rendir cuentas de Él cuando estés delante de Dios y Dios te diga, oye, te di esto y esto y esto, ¿qué hiciste? Le vas a decir como aquel de la parábola, Señor, yo lo enterré porque yo sé que eres Dios celoso y terrible, como dice, que recoges de donde no esparciste. ¿Qué vas a decirle a Dios? Yo quiero decirle, Señor, si me equivoqué, te ofrezco una disculpa, Señor. Pero me equivoqué principalmente por andar haciendo más y no por no hacer nada. Y yo prefiero eso. A veces me le ando adelantando a Dios y empiezo, oye, Señor, y si hacemos, y ahí voy, y el Señor me jala, ¿a dónde? Eso no es lo que estoy delegándote a ti. Bueno, que entonces me espero a que tú me des el plan completo. O tú me muestres qué es lo que tú estás decidiendo para mí. Amén. Así que hoy te quiero dejar con ese interrogante. ¿Qué vas a hacer con tu nueva naturaleza? Primero que nada, ¿qué compone tu nueva naturaleza? ¿De qué está compuesta tu nueva naturaleza? Ahí te va. Primero que nada, tienes un nuevo ADN. Es el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Tienes una sangre completamente nueva. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no solamente te sella, sino es la misma sangre que está corriendo ahora por tus venas. Porque dice la palabra de Dios que ahora fuimos transfundidos con esa sangre. ¿Qué vas a hacer? Ahora que te has dado cuenta. Como hija de Dios, tienes responsabilidades, tienes deberes, pero también tienes derechos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más tienes con esta nueva naturaleza? Una nueva manera de pensar. Que ya no se va a amoldar a este mundo y que a través de esa nueva manera de pensar vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta.
¿Qué más tienes con esta naturaleza? Todo el respaldo de Dios. Y cuando Dios te respalda, los ángeles van contigo a donde quiera que tú vas. ¿Qué vas a hacer con toda esta cantidad de ángeles que están cuidando de ti? Que están ahí a tu favor, que están todo el tiempo velando por ti. ¿Cuándo les vas a hablar? ¿Cuándo les vas a empezar a tener también esta capacidad de entender para qué están y cómo es que tú tienes alguna autoridad? ¿Qué vas a hacer? A lo mejor esta nueva naturaleza ni siquiera la has entendido. ¿Qué vas a hacer con todo el poder del Espíritu Santo? ¿Qué vas a hacer con toda la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Vas a seguir orando con clamor, por favor, por piedad, por piedad, por piedad? ¿O vas a empezar a tomar la autoridad para declarar, para ministrar, para hacer guerra espiritual, para pararte en la brecha por los demás? Eso va a depender de ti. Hoy ese es el desafío que tienes. Y yo me siento muy contenta de poderte decir que yo no entendía mucho de esto, pero como siempre he sido muy partidaria de andar comprobando lo que me dicen, pues yo empecé a aventarme a orar a diestra y siniestra. Y a lo mejor ni siquiera tenía la fe que tengo ahora, pero yo decía, aquí dicen, y si aquí dice, pues así va a ser, y me aventaba. Y la verdad es que algunos se me murieron al principio, pero nomás fueron los primeros, como los primeros 50, o sea que ya no los pude contar. Pero después, Dios ha respaldado mis oraciones. Yo te puedo decir que yo no soy nadie especial. No hay en todo el cuerpo y todo el ser de Mirna Carranza, no hay un solo átomo de una verdadera santidad por mí misma. Pero la palabra de Dios dice que fuimos santificados por Él y que fuimos embestidos de todo su poder y de toda su gracia y de toda su gloria. Y eso es lo que he usado en todo este tiempo, para orar por ti, para orar por otros, para dar la palabra, para soltar palabra profética, para hacer guerra espiritual. Y de nada de lo que he hecho, de nada me puedo arrepentir, porque en todo he sido respaldada por Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Cuando vas a convertir realmente tu casa en una embajada, empezando como una embajada para los tuyos. Hay hogares, y me van a perdonar algunas de ustedes, en que ni el marido quiere estar, ni los hijos quieren estar. Pues, ¿cómo es posible? Pero estás llamada a ser una embajadora, a ser una transformadora, a generar una reconciliación entre Dios y el hombre. Y Dios te da poder y autoridad para que cuando hagas eso, lo hagas con todo despliegue de milagros, con toda la sobrenaturalidad de Dios. Y te vas a maravillar. Podría pasarme toda la tarde y toda la noche contándote todos los milagros que he escuchado y he visto suceder a través de mi propia vida, de mi oración, de mi ministración sobre otras, o de que han dado trabajando en equipo y cómo Dios ha intervenido. Pero al final de cuentas, nada de eso te va a convencer hasta que tú empieces a probar cómo Dios es fiel y cómo Dios te va a usar y cómo Dios te va a respaldar y cómo Dios quiere que te muevas y empieces a hacer cosas en su nombre como su embajadora. Amén. Hoy quiero orar por ti. Hoy quiero orar para que Dios cumpla su palabra en ti, porque dice que todo esto lo va a hacer Dios, no tú. Tú simplemente vas a empezar a cooperar y a ponerte de acuerdo con Dios para que esas cosas ocurran, creyéndole y dejándote usar por Él. Amén. Bueno, yo no sé si alguien tenga alguna oración, una petición en especial, pero vamos a aprovechar esta palabra de Dios que está diciendo que somos embajadoras y nos ha delegado el poder y la autoridad para orar con autoridad sobre cualquier petición que me pongas aquí. Así que en el nombre de Cristo Jesús, ahorita mismo yo te animo a que ahí en el chat pongas tus necesidades de oración, porque hoy el Señor, respaldando el mensaje, como dice en el Evangelio de Marcos, va a confirmar con milagros el mensaje que hoy nos ha dado. Amén. Así que pon ahí si tienes alguna necesidad en especial de oración.
Yo oro en este momento que el Espíritu Santo empiece a moverse sobrenaturalmente en cada una de nosotras, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te entregamos a ti el control, Señor, porque tú tienes todo el poder y toda la autoridad, Señor. Sé tú moviéndote sobrenaturalmente en esta tarde, en cada vida, Señor, en la vida de cada una de las mujeres que se han conectado en esta tarde y en aquellas que lo harán posteriormente, Señor, o que verán este mensaje en una repetición. Ve, Espíritu Santo, a cada vida, Señor. Ve al corazón de cada mujer. Ve, Señor, hasta el punto más íntimo, Señor, donde lo más profundo, Señor, para que puedas ayudarles a encontrar revelación en sus vidas, Señor. Ve, Espíritu Santo, para que saques de lo profundo lo que es dañino para ellas y hoy sea arrancado en el nombre de Cristo Jesús. Y podamos realmente estar moviéndonos en el plan correcto, Señor, en el nombre de Cristo. Ahora oro, Espíritu Santo. Oro, Señor, por cada mujer. Padre, oro por el pasado de cada mujer, Señor. Porque ellas no fueron responsables, Señor, de cómo fueron formadas, Dios. Oro por sanidad, Señor, en el pasado de cada una, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro, Señor, que su memoria, Señor, sea reseteada de una manera completamente santificada, Señor, en el cual, cuando recuerden el pasado, no lo recuerden con dolor, Señor. Que todas esas heridas del pasado, Señor, todas las palabras que dijeron contra ellas, hoy sean sanadas, Dios. Que todas las cosas, Señor, por las cuales ellas sufrieron, hoy sean sanadas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro, Señor, por todas esas mujeres que fueron defraudadas, Señor, por sus padres, por su madre, Señor, por algún hermano, por el abuelo, por el tío, Señor. Que fueron defraudados porque tenían su expectativa grande y esa familia no les correspondió. O peor aún, Señor, porque fueron defraudadas, porque fueron víctimas de abuso, Señor, de maltrato, Padre, de alguna vejación, Señor. Hoy oro que su memoria, Señor, sea ahora sanada en el nombre de Cristo Jesús. Si tú eres una persona que fuiste lastimada, yo te pido que en este momento tú digas, hoy perdono. Ay, di el nombre de esa persona que te lastimó. Y también di el por qué te lastimó. Hoy perdono a Panchito porque, Señor, me abusó de mí. O porque me abandonó cuando yo era niña. En el nombre de Cristo Jesús yo le perdono y rompo con el pasado en el nombre de Jesús. Y rompo, dilo así, rompo con toda ligadura del alma que no me ha permitido crecer, que no me ha permitido ser esta nueva creación. Hoy oro para que todas las cosas viejas realmente pasen y salgan de mi vida en el nombre de Jesús. Porque soy hechura nueva, creada para grandes y maravillosas y extraordinarias obras en Cristo Jesús. Ahora oro por todo el pasado, tal vez no tan lejano, pero sí que ocurrió ayer, antier, hace un año, hace 2, donde tu vida fue lastimada, tal vez por tus propias decisiones o por la falta de decisión. O tal vez fue lastimada por confiar en personas que no se merecían tu confianza. También es un buen momento para que tú declares perdón. Cada vez que tú declaras que perdonas es como estar reseteando tu memoria, de tal manera que la información no se va, pero ya no lastima, ya no duele y te permite empezar a recibir lo nuevo. Por eso yo te pido, amada princesa, empieza a declarar con tu boca que perdonas el pasado, que perdonas a las personas que te han hecho daño, que perdonas a todas aquellas personas que intervinieron consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente en tu situación, dañándote, afectándote, lastimándote. En el nombre de Jesús declara perdón sobre su vida y declara que
toda ligadura del alma con ellas es rota en el nombre de Jesús. Y toda ligadura del alma con eventos que te lastimaron y te traumaron es rota en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces ya con todo esto roto y las ligaduras rotas, declaramos y le permitimos al Espíritu Santo que entre a nuestra vida, que venga a limpiar nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Yo oro, Espíritu Santo, entra, Señor, al corazón de cada mujer para que lo limpies, Señor, de todo residuo, Señor, de todo aquello que quedó, Señor, de todos aquellos pedazos de su alma, Señor, que quedaron lastimados en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que lo que es basura la barras, la limpies y la saques del alma, Señor. Y lo que son fragmentos del alma, Señor, que se rompieron, que se perdieron en el tiempo y en el espacio, con tu infinito amor tú los vuelvas a unir, Señor, sanando las heridas, poniendo, Señor, un nuevo fundamento para ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora sí, Señor, con esta restauración, Señor, te pedimos, enséñanos a hacer esta nueva creación. Enséñanos, Señor, a ser las embajadoras que tú quieres que seamos. Enséñanos a través del Espíritu Santo a operar con toda la autoridad y todo el poder de embajadoras del cielo aquí en la tierra, Señor. Hoy, Dios, nos despojamos de los pensamientos que nos limitan y aceptamos la mente de Cristo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Hoy nos despojamos, Señor, de todo lo que nos ha impedido alcanzar tus promesas y tu palabra, Señor. Y aceptamos, Señor, que lo que tenemos no es por mérito propio, sino por gracia. Por lo tanto, lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y nos comprometemos, Señor, a ser buenas embajadoras de tu reino aquí en la tierra, para honra y gloria de tu santo nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, bueno, pues no veo oraciones más que las de Marisela, que dice que pide sabiduría para ella, para un nuevo trabajo. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, yo declaro sobre la vida de Marisela, Señor, que toda temor es arrancado ahora, Señor, por el poder de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, y ella es llenada de tu sabiduría, Señor, para poderte representar dignamente en el trabajo, Señor, y lo pueda hacer con éxito, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También, Padre, oramos para que tú le des la guianza que ella necesita para poder salir adelante con sus hijos, Señor. Enséñala, Señor, a ser esa mujer de influencia correcta en la vida de sus hijos, Padre. Quita todo estorbo de su vida, Señor. Sé tú, Señor, quien le dé todo lo que ella necesita, pero también oro que seas tú ese Padre para sus hijos, Señor, que entra, Señor, a hacer el trabajo que el Padre requiere hacer, Señor, en cada uno de sus hijos. Oro, Señor, para que Marisela, Señor, pueda llevar a sus hijos, Señor, a alcanzar todas las promesas que tú determinaste para ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, mi amada, no sé si pudiste aprovechar la oración para que tu vida tenga una nueva dimensión, una nueva forma de hacer las cosas, pero yo quiero creer que sí. Así que si oraste, ponle ahí amén. Si recibes la palabra porque quieres que esta se manifieste en tu vida, ponle ahí amén. Y luego platícanos ahí, manda alguna notificación a Café Entre Princesas sobre tu testimonio, cómo te ha ido después como embajadora del reino de los cielos aquí en la tierra. Y yo quiero cerrar con esta palabra profética para ti. Ser embajadora de Dios es trabajar para Dios. Y Dios dice que Él es un amo que paga muy bien y que es justo que el obrero tenga salario. Así que hay recompensa de Dios en forma de un pago constante por tu trabajo
como embajadora aquí en la tierra. Ahora eres embajadora porque aceptaste esta oportunidad por ser hija de Dios. Así que como hija de Dios tienes herencia del Padre. Y dice que somos coherederos junto con Cristo. Amén. Así que hoy profetizo sobre tu vida cielo nuevo y tierra nueva. Tiempos de abundancia para ti y para los tuyos, porque como embajadora el Señor estará pagando excelentes honorarios para ti. Y como hija hay regalos del Padre para su hija predilecta. Asimismo hay herencia para tu vida y para la vida de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, mi amada. Nos vemos.